Las estrellas brillaban contra el lienzo negro del espacio mientras el comandante Hake Michei agarraba los controles de su casa. A través de la ventana de su cabina, podía ver el planeta Selvara. Sus océanos azules y continentes verdes se veían empañados por el resplandor anaranjado de las llamas. Cientos de naves enemigas rodeaban el planeta como un enjambre de insectos furiosos. Sus armas destrozaban la atmósfera y atacaban las ciudades que se alzaban. Hake apretó la mandíbula. Había visto la guerra antes, pero esto era diferente. El Imperio Kraygot había venido a destruir una civilización entera, y lo hacían con brutal eficiencia. Los velanos eran un pueblo pacífico que nunca se había preparado para una guerra a esta escala. Sus defensas se desmoronaban, y millones de vidas inocentes pendían de un hilo. Escuadrón Delta, formen en mi ala, ordenó Hake por radio. Su voz era firme a pesar del caos que lo rodeaba. 12 cazas se pusieron en formación detrás de él, sus pilotos listos para seguirlo al infierno si era necesario. Lo superaban en número 50-1, pero eso no importaba. Los pilotos de la Fuerza de Defensa de la Tierra no estaban entrenados para calcular las probabilidades. Estaban entrenados para ganar. La batalla llevaba 3 horas encarnizada. El escuadrón de Hake ya había destruido 20 naves enemigas, pero por cada una que derribaron, aparecieron 2 más. La flota Krago era enorme, y su nave insignia se alzaba en el centro como una montaña de metal en el espacio. Esa nave coordinaba todo el ataque, y Hake sabía que si conseguían destruirla, el resto de la flota podría desmoronarse. Señor, recibimos llamadas de socorro desde la superficie, informó su copiloto, Lisa Martínez. Hay transportes civiles intentando evacuar la capital, pero son presa fácil allá abajo. Hake miró su escáner. Las naves civiles eran lentas y estaban desarmadas. Si los cazas Krago las alcanzaran, sería una masacre. Tomó su decisión en un instante. Cambio de planes. Bajamos a cubrir esos transportes. Pero señor, la nave insignia. Los transportes primero. Esa gente ahí abajo. Lisa. Niños, familias. Los salvamos primero. Su escuadrón se lanzó hacia el planeta, con los motores rugiendo al entrar en la atmósfera. El calor hizo que la cabina de Hake se enrojeciera, pero él lo superó. Abajo, podía ver la capital, Svara, ardiendo. Altas torres plateadas que habían permanecido en pie durante miles de años se derrumbaban. Las calles estaban llenas de gente que corría para salvar la vida. Una docena de transportes civiles estaban reunidos en el puerto espacial principal, cargando a tantos refugiados como podían, pero los cazas terrestres Kraygot se acercaban rápidamente, cargando sus armas para incursiones de ataque. El caza de Hake rugió sobre la ciudad a velocidad supersónica, su computadora de puntería fijando la nave enemiga. Armas libres. Derríbenlos. El cielo estalló en fuego y luz. Los misiles de Hake impactaron a 3 cazas Krago antes de que supieran que los había alcanzado. Su escuadrón se dispersó, creando un perímetro defensivo alrededor del puerto espacial. Cada pocos segundos, aparecía otra nave enemiga. Y cada vez que Hake o uno de sus pilotos la derribaba, pero eran demasiados. Por cada enemigo que destruían, seguían llegando más. El combustible de Hake se estaba agotando y su contador de munición bajaba rápidamente. Uno de sus pilotos, Danny Chen, recibió un impacto y tuvo que eyectarse. Hake observó cómo se desplegaba el paracaídas, esperando que Danny aterrizara sana y salva. Aquí el transporte 7. Estaban cargados y listos para despegar. Entendido. 7. Saquen a esa gente de aquí. 1 a 1. Los transportes civiles despegaron. Eran torpes y lentos, construidos para la comodidad, no para la velocidad. Los cazas Krago los vieron y cambiaron de rumbo para interceptarlos. El corazón de Hake latía con fuerza. Esos transportes no tendrían ninguna oportunidad. Todos los cazas conocían el objetivo. Atraemos su fuego. Conviértanse en objetivos. Hake accionó su caza en un ascenso pronunciado, volando directamente hacia la formación enemiga. Sus armas ardían y él giraba y giraba entre el fuego enemigo. Las explosiones estallaron alrededor de su cabina tan cerca que podía sentir el calor a sus espaldas.
Los transportes ganaban altitud, ascendiendo hacia la seguridad del espacio. Entonces, su sistema de alerta gritó. Un misil lo estaba apuntando y no le quedaban contramedidas. Jake tiró con fuerza de los controles intentando evadirlo, pero el misil era demasiado rápido. Impactó su motor izquierdo y todo el caza se sacudió violentamente. Motor 1 ha fallado. Estoy perdiendo altitud. Jake, eyecta. Lisa gritó. Todavía no. Esos transportes no están despejados. Salía humo de su casa mientras descendía en espiral. Jake forcejeó con los controles intentando mantener la nave estable. A través del caos, vio la nave insignia Krago sobre sus cabezas. Estaba cargando su arma principal, un cañón enorme que podría destruir todo el puerto espacial de un solo disparo. Si disparaba, todos los que aún estaban en tierra morirían. Jake miró el indicador de combustible. Tenía justo lo suficiente para una última maniobra. Su ordenador de puntería luchó por fijar la nave insignia a pesar de todas las interferencias, pero finalmente emitió un pitido. Objetivo adquirido. Esto va a doler, murmuró Jake. Redirigió toda la energía restante a sus motores y apuntó su caza averiado directamente al puerto de armas de la nave insignia. La distancia se acortaba rápidamente. Su segundo motor empezó a fallar, pero ya estaba comprometido. Los cañones de defensa de la nave insignia abrieron fuego, intentando derribarlo, pero él se abrió paso entre la descarga como un bailarín. Jake, ¿qué haces? Por favor, grita por la radio, salvando gente. En el último segundo, Jake disparó todos los misiles que le quedaban y se eyectó de su caza. La cabina explotó, separándose de la nave, y sintió la brutal fuerza de la eyección estrellarse contra su asiento. Debajo de su caza, ahora un misil en llamas, impactó el arma principal de la nave insignia justo cuando sus misiles impactaron. La explosión fue enorme. El arma de la nave insignia se sobrecargó y una reacción en cadena destrozó toda la sección frontal de la enorme nave. La nave insignia comenzó a escorarse, con fuego estallando en su casco. El ataque coordinado de los Kragot se desmoronó repentinamente cuando la flota enemiga perdió su centro de mando. El paracaídas de Jake se desplegó y descendió hacia la ciudad en llamas. Todo su cuerpo le dolía por la eyección y apenas podía pensar con claridad. Pero a través de, entre humo y caos, vio los transportes civiles escapando al espacio. Estaban a salvo. Cayó con fuerza al suelo en medio de una plaza destruida. Su paracaídas lo arrastró varios metros antes de que pudiera soltarlo. Jake se puso de pie con dificultad, con el traje de vuelo desgarrado y ensangrentado a su alrededor. La ciudad estaba en ruinas. Los edificios ardían y el sonido de combates lejanos resonaba por las calles. Su radio crepitaba. Soy alguien del Escuadrón Delta. Adelante. Soy Jake. Estoy en tierra, en la capital. ¿Cuál es la situación allá arriba? La flota Krago se retira. Usted lo logró, señor. Los detuvo. Jake se permitió un momento de alivio, pero solo un momento. Podía oír gritos cerca. La gente seguía en peligro. Echó a correr hacia el sonido, ignorando el dolor en las costillas. Llegó a un gran edificio con un símbolo médico rojo. Un hospital. La entrada principal estaba bloqueada por escombros y salía humo de las ventanas. A través de los cristales rotos, pudo ver a la gente atrapada dentro, incluyendo a muchos que no podían caminar por sí mismos. Krago, los soldados de tierra avanzaban por la calle hacia el hospital. No se habían ido con su flota. Estaban decididos a matar a tantos velanos como fuera posible antes de morir. Jake aún tenía su arma. Revisó el cargador. 20 balas. No eran suficientes, pero tendrían que bastar. Se colocó detrás de un vehículo destruido y abrió fuego. El primer soldado Krago cayó. Luego el segundo. Los demás se cubrieron y respondieron al fuego. Rayos de energía silbaron en el aire alrededor de Jake, derritiendo trozos de metal y hormigón. Durante 6 horas, Jake mantuvo esa posición. Cada vez que los soldados Krago intentaban avanzar, los hacía retroceder.
Usaba todos los trucos que conocía, cambiando de posición, usando los escombros como cobertura, haciendo que cada disparo contara. Cuando se quedó sin munición para su pistola, recogió un arma Kragot de un soldado caído y siguió luchando. El personal médico del hospital logró evacuar a los pacientes por una entrada trasera. Jake los vio llevando a los Belins heridos a un lugar seguro, algunos en brazos, otros cojeando solos. Tuvo que aguantar un poco más. Su visión estaba borroso por el agotamiento y la pérdida de sangre. Había recibido 2 impactos, uno en el hombro y otro en la pierna, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. Los soldados Krago se volvían más astutos, flanqueándolo, rodeando su posición. Se le agotaba el tiempo y las opciones. Entonces oyó el hermoso sonido de motores humanos en lo alto. Las naves de desembarco de la Fuerza de Defensa Terrestre descendieron del cielo y los soldados y las servoarmaduras se lanzaron a toda velocidad. Abrieron paso entre las fuerzas Kraygot como un huracán, sus armas acabando rápidamente con los soldados enemigos. Un médico llegó a Jake justo cuando sus piernas flaqueaban. «Te tengo, comandante. Vas a estar bien. El hospital, la gente, están a salvo. Los salvaste a todos». Jake cerró los ojos. Lo último que oyó antes de que la oscuridad lo envolviera fue al médico pidiendo una evacuación de emergencia. Muy por encima del planeta. En una de las naves de refugiados que Jake había salvado, la princesa Lyria estaba sentada en una pequeña cabina viendo las noticias. Sus elegantes rasgos estaban marcados por el agotamiento y el dolor. Su mundo había sido devastado. Su gente estaba dispersa en docenas de naves, sin hogar y aterrorizados. Pero estaban vivos. De alguna manera, imposiblemente, estaban vivos. Las noticias mostraban imágenes de la batalla. Un solo caza humano se zambullía a través de un fuego imposible para proteger las naves de evacuación. El mismo caza embistiendo la nave insignia Krago, destruyendo su arma principal. Los pilotos lo llamaban loco. Los reporteros lo llamaban héroe. Entonces, las imágenes cambiaron a las cámaras terrestres. Un soldado humano con un rasgado. Habían pasado 3 meses desde la batalla de Svara. La guerra con el Imperio Krago continuaba por toda la galaxia, pero la alianza entre la Tierra y la Confederación Velarana se fortalecía cada día. Juntas, las 2 civilizaciones resistían el avance enemigo. Jake Michei estaba en su apartamento en la estación Luna, contemplando el uniforme de gala que colgaba en su armario. La tela azul estaba cubierta de metales y cintas, más de lo que jamás había esperado ganar en su vida. Mañana viajaría a Selvara para una ceremonia formal donde ambos gobiernos lo honrarían por sus acciones durante la batalla. No se sentía un héroe. Se sentía un soldado que había cumplido con su deber. 19 buenos pilotos de su escuadrón habían muerto ese día. Danny Chan había sobrevivido a su expulsión, pero nunca volvería a volar. Cada vez que Jake cerraba los ojos, veía sus rostros. Su puerta sonó. Jake la abrió y encontró a su oficial al mando, la almirante Patricia Hayes, de pie en el pasillo con una expresión inusual. «¿Permiso para entrar, comandante?» «Por supuesto, almirante». Patricia entró y echó un vistazo al austero apartamento. Sabe, para alguien que se ha convertido en el piloto más famoso de 2 sistemas solares, vive con bastante sencillez. «No estoy mucho en casa. Eso está a punto de cambiar. Jake, ascienden a capitán con efecto inmediato. Y después de la ceremonia en Svara, tomará el mando de la estación de defensa en la frontera». Jake parpadeó. «Capitán. Señora, no estoy seguro de estar listo para eso». «Listo o no, se lo ha ganado, pero no es por eso que estoy aquí». La expresión de Patricia se volvió más seria. «El gobierno de Veleran ha solicitado que la princesa Lyria la acompañe personalmente a la ceremonia». Ella insistió. En realidad, se negó a aceptar un no por respuesta. «¿La princesa? ¿Por qué lo haría? Al parecer, le causaste una gran impresión. Ha estado siguiendo de cerca tu recuperación.
El transporte sale mañana a las 8. Después de que Patricia se fuera, Jake se sentó en su cama pensando en la princesa. La había visto en los noticieros. Por supuesto, todos. Era hermosa, elegante y se había convertido en el rostro de los esfuerzos de recuperación. Hablaba con pasión sobre la reconstrucción de su mundo y el fortalecimiento de la alianza con la Tierra. Pero ¿por qué querría escoltarlo personalmente? Parecía algo fuera de lo común. A la mañana siguiente, Jake llegó al muelle de atraque con su uniforme de gala y una pequeña bolsa con sus pertenencias. La nave Beluran que lo esperaba no se parecía en nada a las naves militares a las que estaba acostumbrado. Era elegante y fluida, como una escultura que hubiera volado por el espacio. La esclusa de aire se abrió y la propia princesa Lyria esperaba. Jake contuvo la respiración. Las fotos no le hacían justicia. Era alta y elegante, con un cabello plateado que parecía brillar y ojos del color del espacio profundo. Vestía una túnica suelta, en tonos azules y plateados que se movían como el agua. «Comandante Michei», dijo con voz suave pero clara. «Es un honor conocerlo finalmente». Jake saludó instintivamente, pero se sintió ridículo. Era de la realeza, no una oficial militar. «Su Alteza, el honor es mío». Sonrió, y algo en esa sonrisa hizo que el corazón de Jake diera un vuelco. «Por favor, suba a bordo. Tenemos un largo viaje por delante». La nave partió de la estación Luna sin problemas. Lyria acompañó a Jake a sus aposentos, que eran mucho más lujosos que cualquier otra experiencia que hubiera experimentado antes. Luego lo invitó a cenar con ella en la cubierta de observación de la nave. Se sentaron uno frente al otro en una pequeña mesa con las estrellas extendiéndose en todas direcciones a su alrededor. La comida era velín, delicada, y condimentada con especias que Jake nunca había probado. Al principio, la conversación fue formal y educada. Hablaron de la guerra, la alianza, los esfuerzos de reconstrucción en Esbara, pero a medida que avanzaba la noche, algo cambió. La formalidad comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo más cómodo, más natural. «Háblame de ti, comandante», dijo Lia. «No del héroe de las noticias. De la persona real», vaciló Jake. «No hay mucho que contar. Crecí en Seattle. Mi madre era científica, xenobióloga. Trabajó en los primeros programas de contacto extraterrestre. Mi padre era profesor. Siempre me encantó volar, así que me uní a las fuerzas de defensa en cuanto tuve la edad suficiente». «Seattle», repitió Lia con la mirada perdida. «He estado allí». «¿En serio?» La mayoría de los veleranos prefieren los climas más cálidos cuando visitan la Tierra. Fue hace mucho tiempo. Yo era solo una niña, tenía 10 años. Miró a Jake con más atención, estudiando su rostro. «Tu madre era xenobióloga». «Sí, formó parte del programa de intercambio en su época. Solíamos acoger a científicos y estudiantes visitantes». Jake sonrió al recordarlo. Un verano, cuando tenía unos 10 años, tuvimos un estudiante de intercambio velaren con nosotros durante 3 meses. Fue la primera vez que conocí a alguien de otro mundo. Nos hicimos muy buenos amigos ese verano. La mano de Lyria tembló ligeramente mientras dejó su vaso. «¿Cómo se llamaba?» «No espero». Los ojos de Jake se abrieron de par en par al recordarlo. Se llamaba Lyria. El silencio que siguió pareció eterno. Se miraron fijamente por encima de la mesa. Ambos veían más allá de los uniformes y los títulos a los niños que una vez fueron. «El escondite en el bosque». Lyria susurró. «Lo construimos juntos con ramas caídas y lonas viejas». «La playa de Ali Point», añadió Jake, con la voz apenas audible. «Nunca habías visto el océano. Al principio te daban miedo las olas, pero me tomaste de la mano y entraste conmigo. Me enseñaste los patrones de las constelaciones de tu mundo. Nos acostábamos en el césped por la noche y me contabas historias sobre las estrellas. Me enseñaste a montar en bicicleta. Me caí tantas veces,
pero nunca te reíste de mí. Ambos se pusieron de pie al mismo tiempo, moviéndose alrededor de la mesa uno hacia el otro. Liria extendió la mano y tocó el rostro de Jake suavemente, como si confirmara que era real. Te busqué, dijo, con lágrimas formándose en sus ojos. Cuando crecí, intenté buscar información sobre ti. Pero hay miles de millones de humanos y solo recordaba tu nombre de pila en la ciudad. Pensé que no te volvería a ver. Nunca te olvidé, dijo Jake. Ese verano cambió mi vida. Me mostraste que el universo era mucho más grande de lo que pensaba. Eres la razón por la que me hice piloto. Quería ver las estrellas de las que me hablaste. Y me convertí en diplomático por ti. Me mostraste que los humanos y los Belins podían ser amigos. Amigos de verdad. Que no éramos tan diferentes. Se abrazaron y por un momento volvieron a ser solo Jake y Liria. Dos amigos reencontrados tras 20 años separados. El peso de sus cargos, la guerra y todo lo demás se desvaneció. Cuando finalmente se separaron, reían y lloraban a la vez. No puedo creer que seas tú. Liria dijo, de todos los humanos de la galaxia, quien salvó mi mundo fuiste tú. Quizás no fue una coincidencia, dijo Jake. Tal vez el universo sabía lo que hacía. Durante el resto del viaje, hablaron como si lo hubieran hecho hace tantos años. Compartieron historias sobre lo que había sucedido en los 20 años transcurridos desde ese verano. Jake le contó sobre su incorporación a la Fuerza de Defensa, sus primeras misiones, los amigos que había hecho y perdido. Liria le contó sobre su educación, su formación diplomática, la presión de ser una princesa en tiempos de guerra. ¿Recuerdas la promesa que hicimos?, preguntó Liria mientras observaban las estrellas juntos. Prometimos que nunca nos olvidaríamos. Cumplimos esa promesa. Incluso cuando no recordábamos los detalles, algo permanecía. Ella lo miró con seriedad. Necesito decirte algo, Jake. Cuando vi las imágenes de la batalla antes de saber que eras tú, algo en ese piloto me resultó familiar. No podía explicarlo. Ahora lo entiendo. Una parte de mí te reconoció incluso después de todos estos años. Yo también lo sentí cuando nos conocimos en la estación. No podía ubicarlo, pero me parecías familiar. ¿Qué significa esto?, preguntó Liria en voz baja. Esta conexión entre nosotros, el hecho de que salvaste mi mundo, que nosotros. Se reencontraron. Jake no tenía respuesta. Solo sabía que sentarse allí con Lia se sentía bien como nada más lo había hecho. Al acercarse a Selvara, Jake podía ver las cicatrices de la batalla aún visibles en la superficie del planeta. Pero también podía ver signos de recuperación, nuevos edificios que se alzaban de las ruinas, naves que iban y venían en patrones de tráfico organizados, la vida regresando. Gracias, dijo Liria en voz baja, por salvar mi mundo, por salvar a mi gente, por ser la persona en la que siempre creí que te convertirías. No necesitas agradecerme. Solo estaba haciendo lo que tú habrías hecho. Tal vez por eso fuimos amigos. Siempre nos entendimos. La nave entró en la atmósfera de Selvara y Jake se preparó para la ceremonia que se avecinaba. Pero su mente no estaba en las medallas ni en los discursos. Pensaba en la niña que le había enseñado sobre las estrellas y en la mujer en la que se había convertido. Pensaba en cómo el destino los había unido de nuevo en medio de una guerra contra todo pronóstico. Pensaba en lo que podría suceder después. Mientras descendían hacia la capital, Liria se acercó y le tomó la mano. Pase lo que pase, me alegra que estés aquí. Yo también, dijo Jake. Ninguno de los dos sabía que su reencuentro estaba a punto de hacerse público ni que crearía complicaciones para las que ninguno de los dos estaba preparado. No sabían que el Imperio Krago los observaba y planeaba. No sabían que su amistad de la infancia estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras inimaginables. Solo sabían que se habían reencontrado. Y eso se sintió como un milagro. La nave aterrizó en la plataforma de aterrizaje en el corazón de la capital reconstruida. Afuera,
Miles de velarenses esperaban para ver al héroe humano. La noticia de la conexión de la infancia entre Jake y Lyria se extendió por ambos mundos en cuestión de horas. La ceremonia en Selvara había transcurrido de maravilla, y Jake recibió los más altos honores que la Confederación Velarren podía otorgar. Pero después, durante una conferencia de prensa, un periodista preguntó cómo Jake y la princesa parecían tan cómodos el uno con el otro. Lyria respondió con sinceridad, explicando que habían sido amigos de la infancia. La respuesta fue inmediata y contundente. En la Tierra. La historia se celebró como una hermosa coincidencia, prueba de que los vínculos entre humanos y Belin iban más allá de la política. Las cadenas de noticias publicaron reportajes sobre el programa de intercambio que había traído a la joven Ria a la Tierra. Entrevistaron a la madre de Jake, quien aún conservaba fotos de aquel verano de hacía 20 años. En Selvara, la reacción fue más variada. Muchos velteranos lo vieron como una señal del destino, prueba de que el heroísmo de Jake estaba guiado por el destino, pero otros se mostraron menos entusiastas. Algunos cuestionaron si las acciones de Jake habían sido influenciadas por su conexión personal con la princesa. Miembros conservadores del Consejo Belin sugirieron que Lyria mostraba favoritismo que podría dañar las relaciones diplomáticas. En la sala de guerra de una nave de mando Krago, oficiales de inteligencia militar observaban las noticias con gran interés. Su comandante supremo, el general Borgat, estudió las imágenes de Jake y Lyria juntos. Esta conexión entre el humano y la princesa, dijo Borgat en su lenguaje áspero y gutural. Es una debilidad que podemos explotar. ¿Cómo, general?, preguntó uno de sus oficiales. La alianza entre los humanos aún es joven. Se basa en la necesidad mutua, no en una confianza profunda. Si logramos sembrar dudas sobre sus motivaciones, si logramos que cada bando cuestione las verdaderas intenciones del otro, la alianza se resquebrajará. Borgat señaló la pantalla. Les haremos creer que esta alianza se basa en el favoritismo personal, no en la necesidad estratégica. Convertiremos su símbolo de unidad en un símbolo de corrupción. La maquinaria propagandística de Krago comenzó su trabajo. Mensajes cuidadosamente elaborados aparecieron en mundos neutrales, sugiriendo que la Tierra solo había ayudado a Svara debido a la conexión personal de Jake con la princesa. Otros mensajes insinuaban que Lyria estaba usando su posición para promover sus propios intereses románticos en lugar de las necesidades de su pueblo. Las mentiras eran sutiles y estaban mezcladas con la justa verdad para parecer creíbles. De vuelta en la Tierra, Jake regresó a sus funciones. Había aceptado el ascenso a capitán y se preparaba para tomar el mando de la estación de defensa fronteriza, pero su mente volvía constantemente de Selvara a Lyria. Se comunicaban regularmente a través de canales seguros, videollamadas que comenzaban como informes oficiales sobre coordinación militar, pero siempre terminaban con ellos hablando de todo lo demás. Compartieron recuerdos de su infancia, hablaron de sus esperanzas para el futuro y se apoyaron mutuamente en los días difíciles. Jake se encontraba pensando en ella constantemente. Su forma de sonreír, el sonido de su voz, la feroz inteligencia en sus ojos cuando discutía estrategia. Ya no era solo su amiga de la infancia. Se había convertido en alguien a quien apreciaba profundamente, de maneras que lo emocionaban y lo aterrorizaban a la vez. Lyria sentía la misma confusión. Sus deberes como princesa eran abrumadores. Pasaba sus días coordinando las labores de socorro, asistiendo a reuniones diplomáticas y preparándose para su eventual rol como reina. Pero cada noche, esperaba con ansias esas llamadas con Jake. Él era la única persona que la veía simplemente como Lyria, no como una princesa, un símbolo o una figura política. 4 semanas después de la ceremonia, Lyria viajó a Harmony Point, una estación espacial neutral donde se celebraba una importante cumbre diplomática. Representantes de docenas de mundos se reunían para discutir la amenaza Krago y coordinar sus defensas. El nuevo destino de Jake estaba cerca de Harmony Point y habían quedado en verse en persona. Cuando Jake llegó a la estación,
Encontró a Liria en una sala de conferencias privada revisando documentos. Parecía agotada. Unas ojeras le ensombrecían los ojos y su postura, normalmente perfecta, se veía encorvada por la fatiga. Parece que no has dormido en una semana, dijo Jake con suavidad. Casi 2 semanas, admitió Liria. Se levantó y lo abrazó, abrazándolo más tiempo del que probablemente correspondía. Te he echado de menos. Yo también te he echado de menos. Se sentaron juntos, y Liria le contó las presiones a las que se enfrentaba. El Consejo de Ancianos la presionaba para que tomara decisiones sobre su futuro. La tradición Belterin exigía que se casara y tuviera un heredero antes de poder acceder al trono. Pero, más que eso, expresaban su preocupación por su relación con Jake. Dicen que me estoy acercando demasiado a ti, dijo Liria en voz baja. Les preocupa que eso comprometa mi juicio. Algunos quieren que deje de tener contacto personal contigo. Jake sintió un frío en el estómago. ¿Qué les dijiste? Les dije que eres mi amigo y que no abandonaré a un amigo por presiones políticas. Pero Jake, tienen razón en algunas cosas. La tradición real de Belterin es muy específica. Cualquier socio potencial debe pasar por pruebas para demostrar su valía. Debe demostrar fuerza, sabiduría y compromiso con nuestro pueblo. Muchos candidatos han muerto en estas pruebas. ¿Estás diciendo que esperarían que lo hiciera? No sé lo que digo. La frustración de Liria era evidente. Ni siquiera sé que somos el uno para el otro. Somos amigos. Siempre lo hemos sido. Pero siento algo más. Y creo que tú también. Pero ¿cómo podemos explorar eso cuando tengo responsabilidades con toda mi civilización y tú tienes tus propios deberes con la Tierra? Antes de que Jake pudiera responder, el almirante Hayes lo contactó a través de su comunicador. Capitán Michei. Lo necesitamos en el centro de mando inmediatamente. Se está desarrollando una situación. Jake y Lia corrieron juntos al centro de mando. La pantalla principal mostró. Una parte de la estación estaba sumida en el caos. Saboteadores Krgot se habían infiltrado en Harmony Point. Apuntaban a los sistemas de soporte vital y ya habían provocado varias explosiones. Todas las fuerzas de seguridad están respondiendo, informó el comandante de la estación. Pero tenemos informes de víctimas civiles en los sectores 7 al 12. Jake se volvió hacia Liria. Necesitas ir a un lugar seguro. No. Mi gente está en esta estación. No me esconderé mientras estén en peligro. Liria, no discutas conmigo, Jake. Estamos perdiendo el tiempo. Avanzaron juntos por los caóticos pasillos. La seguridad de la estación estaba desbordada y el humo llenaba los pasillos. El entrenamiento militar de Jake tomó el control. Condujo a Liria y a un grupo de civiles hacia los refugios de emergencia. Con el arma desenfundada y lista. Se encontraron con un grupo de saboteadores Kraygot en el sector 9. Los soldados enemigos abrieron fuego de inmediato. Jake empujó al Ria a cubierto y respondió al fuego, abatiendo a 2 de los atacantes. Pero había 6 más y estaban fuertemente armados. Agachaos, ordenó Jake, moviéndose para flanquear la posición enemiga. Pero Liria no era de las que se esconden. Había sido entrenada en combate, como todos los miembros de la familia real de Veleran. Sacó su propia arma y proporcionó fuego de cobertura, lo que permitió a Jake avanzar. Juntos, lucharon con una coordinación instintiva que los sorprendió a ambos. Se movían como una sola unidad, cada uno anticipándose a las acciones del otro. Cuando Jake se movía a la izquierda, Liria cubría a la derecha. Cuando ella avanzaba, él la protegía. Era como si sus mentes estuvieran conectadas, cada uno sabiendo lo que el otro haría antes de que lo hiciera. La batalla fue intensa, pero breve. Los saboteadores Krago estaban bien entrenados, pero no esperaban una resistencia coordinada de un soldado humano y una princesa Velaryon. En cuestión de minutos, los 6 estaban abatidos. Jake fue a ver cómo estaba Liria. ¿Estás herida? Estoy bien. ¿Tú? Estoy bien.
Sonrió a pesar de la situación. Eres bastante buena en el combate. Entrenamiento real. No somos solo caras bonitas. Continuaron ayudando a los civiles a ponerse a salvo, trabajando junto con la seguridad de la estación para contener el sabotaje. Durante 3 horas, lucharon codo con codo entre el humo y el caos. Cada vez que Jake se daba la vuelta, Lyria estaba allí. Cada vez que corría peligro, Jake estaba allí para protegerla. Cuando la situación finalmente estuvo bajo control y los saboteadores Krago estaban muertos o capturados, Jake y Lia se encontraron solos en un pasillo vacío. Ambos estaban cubiertos de hollín y exhaustos, pero estaban vivos. Eso fue aterrador. Lyria dijo, no parecías aterrorizado. Estuviste increíble. Tú también. Ella lo miró con seriedad. Trabajamos bien juntos. Sí, lo hacemos. El momento se quedó suspendido entre ellos, cargado de todo lo que no decían. Entonces Lyria dio un paso adelante y lo besó. Fue breve, dulce y lleno de emoción que ninguno de los dos pudo expresar con palabras. Cuando se separaron, Jake rozó su frente con la de ella. Tenemos que hablar de esto. Lo sé, pero no ahora. Ahora mismo, solo quiero alegrarme de que ambos estemos vivos. Al día siguiente, la investigación del ataque reveló información inquietante. El sabotaje a Krago había sido una prueba, una sonda para identificar debilidades en la seguridad de la estación. Pero lo más importante, los oficiales de inteligencia descubrieron propaganda de Krago que se había estado difundiendo por mundos neutrales. Los mensajes estaban diseñados para socavar la alianza humana, creando sospechas sobre la relación entre Jake y Lyria. El almirante Hayes le mostró a Jake parte de la propaganda durante una sesión informativa privada. Intentan usar tu amistad en nuestra contra. Quieren que ambas partes cuestionen la alianza. ¿Qué sugieren que haga? Algunos piensan que tú y la princesa deberían evitar el contacto público. Mantengan su relación. Estrictamente profesional. ¿Y tú qué opinas? Hayes sonrió levemente. Creo que los Krago tienen miedo. Vieron lo que hicieron ayer luchando juntos. Saben que si los humanos y los Krago pueden trabajar juntos también, no tienen ninguna posibilidad. Así que intentan desmembrarlos antes de que se vuelvan demasiado fuertes. Habían pasado 2 meses desde Punto Armonía. Jake se había establecido como su comandante en la estación de defensa fronteriza, una enorme estructura que monitoreaba los movimientos de los Krago a lo largo de la frontera. Sus días estaban llenos de patrullajes, ejercicios de entrenamiento y planificación estratégica. Sus noches estaban llenas de pensamientos sobre Lyria. Seguían hablando con regularidad, aunque nunca tan a menudo como ninguno de los dos hubiera deseado. Lyria estaba abrumada por las responsabilidades en Selvara. Asistía a interminables reuniones del Consejo, supervisaba proyectos de reconstrucción y desempeñaba su papel como símbolo de velar y la resiliencia. En cada aparición pública, sonreía y hablaba de esperanza. Pero Jake podía ver el agotamiento en sus ojos durante sus llamadas privadas. ¿Cómo estás realmente?, preguntó durante una de sus conversaciones nocturnas. Cansado, admitió ella. El consejo está presionando más por el matrimonio. Me han presentado 3 candidatos adecuados, todos de familias nobles, todos perfectamente cualificados. Jake sintió un nudo en el estómago y yo sigo poniendo excusas para retrasar la reunión. No es justo para nadie, especialmente para ti. Me aferro a algo que podría no ser posible jamás. No digas eso, Jake. Sé realista. Voy a ser reina. Eres un oficial militar de la tierra. ¿Cómo podríamos serlo? Una alarma la interrumpió. Del lado de Jake, las luces rojas comenzaron a parpadear por todo el centro de mando. Su oficial de comunicaciones irrumpió en su oficina. Capitán, tenemos una transmisión de emergencia de Svara. La flota Krago ha vuelto y es 3 veces más grande que el primer ataque. A Jake se le heló la sangre. En la pantalla, vio que el rostro de Lyria palidecía al recibir la misma información. Tengo que irme.
Dijo. Espera, Liria. Mi gente me necesita. Su voz era firme a pesar del miedo en sus ojos. Adiós, Jake. La pantalla se oscureció. Jake ya se estaba moviendo, gritando órdenes a su tripulación. Todas las naves, prepárense para la partida inmediata. Ponga rumbo a Selvara a máxima velocidad. Su oficial ejecutivo parecía inseguro. Señor, no hemos recibido órdenes del Comando Tierra. Se supone que debemos mantener esta posición. No voy a dejar a Svara indefensa. Muévanse ya. El viaje a Svara duró 18 horas a máxima velocidad. Durante ese tiempo, Jake recibió informes fragmentarios sobre la batalla. La flota Krago había emergido del espacio profundo con una fuerza abrumadora. Habían aprendido de su primera derrota y venían preparados. Esta vez no solo atacaban la capital. Atacaban objetivos por todo el planeta simultáneamente. La flota de defensa Velaryon luchaba desesperadamente, pero la superaban en número y armamento. Las fuerzas terrestres respondían, pero la mayoría estaban demasiado lejos para ayudar a tiempo. La pequeña flota de Jake, procedente de la estación fronteriza, fue de los primeros refuerzos en llegar. Al entrar en el sistema Salvara, los sensores de Jake pintaron una imagen de pesadilla. Cientos de naves Krayt-Got rodeaban el planeta. El espacio sobre Salvara era una tormenta de fuego y muerte. Docenas de naves de ambos bandos ya estaban destruidas. Sus restos flotan como un cementerio en órbita. Aquí el capitán Michei a todas las fuerzas terrestres y veluranas. Estamos aquí para ayudar. Envíenos las coordenadas donde más nos necesiten. La respuesta provino de un comandante velurano con la voz tensa por el agotamiento. El capitán Michei agradeció a las estrellas. Los Krat han desplegado una nueva arma, un cañón de asedio en una plataforma enorme. Está en órbita geosincrónica sobre la capital. Si dispara, agrietará la corteza del planeta. Nos han dado una hora para rendirnos o destruirán Salvara por completo. La mente táctica de Jake barajó las opciones. La plataforma de asedio estaría fuertemente defendida. Un asalto frontal sería un suicidio. Pero si no lo detenían, millones morirían. ¿Dónde está la princesa Liria?, preguntó Jake. Está en la estación de mando orbital coordinando la defensa. Pero capitán, nos ha ordenado no intentar un asalto a la plataforma de asedio. Dice que el riesgo es demasiado grande. Conécteme con ella. El rostro de Liria apareció en su pantalla. Estaba en un centro de mando militar, rodeada de pantallas que mostraban la batalla. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación cuando lo vio. Jake, no deberías estar aquí. Esta no es tu lucha. Sí, lo es. Háblame del arma de asedio. Es enorme y está protegida por sus mejores naves. Cualquier ataque será un viaje sin retorno. No le pediré a la gente que muera en una misión suicida. ¿Y si te dijera que tengo una forma de detenerlo? Jake, no. Sé lo que estás pensando y no dejaré que lo vuelvas a hacer. Casi mueres la última vez y lo volvería a hacer en un instante. Liria, esto es lo que hago. Esto es en lo que soy buena. Créeme. Lo miró a través de la pantalla y él pudo ver el conflicto en sus ojos. Finalmente, asintió. ¿Qué necesitas? Necesito que te coordines conmigo. Mis naves crearán una distracción, pero voy a necesitar a alguien que gestione el campo de batalla moviendo fuerzas para cubrir mi aproximación. Alguien que conozca las tácticas Kraut y pueda anticipar sus respuestas. ¿Quieres que sea tu coordinador táctico? Quiero que seas mi compañero. Como en Harmony Point, trabajamos bien juntos. ¿Recuerdas? Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro a pesar de la grave situación. Lo recuerdo. Bien, Jake, hagámoslo. Durante los siguientes 30 minutos, Jake y Lia planearon su estrategia. Sus naves se enfrentarían a las fuerzas Kraut alrededor de la plataforma de asedio, llamando su atención. Mientras tanto, Jake lideraría un pequeño equipo de ataque y naves de ataque rápido para penetrar las defensas de la plataforma.
Una vez dentro, sabotearían el arma desde dentro. La plataforma de asedio tiene 6 baterías de defensa principales, explicó Lyria, mostrando los esquemas en su pantalla. Si se acercan desde el vector 723, hay una pequeña brecha en su cobertura. Pero solo tendrán una ventana de 30 segundos. 30 segundos son suficientes, dijo Jake con más confianza de la que sentía. Jake, dijo Lia en voz baja. Por favor, regresa. Lo haré. Prometo que el plan de batalla estaba establecido. La flota de Jake se movió en posición y se transfirió a una pequeña nave de ataque con otros 5 pilotos. Eran los mejores en su escuadrón. Voluntarios que conocían los riesgos. Todas las unidades. Esta es la princesa Lyria. Tengo el mando de la red táctica. Sigan mis instrucciones con precisión y podremos ganar esto. La nave de ataque de Jake despegó, rozando el borde de la batalla. La voz de Lyria estaba en su oído, tranquila y concentrada, guiándolo a través del caos. Dirigió a las naves velaran para crear aberturas, anunció las posiciones enemigas antes de que pudieran atacarlo y manejó todo el campo de batalla como un maestro director de orquesta al frente de una orquesta. Cazas enemigos acercándose desde las 3, advirtió Lia. Escuadrón Velaren Delta, intercepte. Un grupo de naves Velaren entró rápidamente, enfrentándose a los cazas enemigos antes de que pudieran alcanzar la posición de Jake. La coordinación fue perfecta. Jake sintió una oleada de admiración por la brillantez táctica de Lyria. Acercándose a la brecha en sus defensas, informó Jake. ¿Todos listos? Su equipo confirmó. A la señal de Lyria, aceleraron hacia la plataforma de asedio. El fuego enemigo estalló a su alrededor, pero se movían demasiado rápido e impredeciblemente como para impactar. Jake contaba los segundos. 20, 15, 10. Ahora, Jake, vete. Dispararon a través de la brecha en las defensas y se estrellaron contra el casco de la plataforma de asedio. Las abrazaderas magnéticas se activaron, sujetándolos en su lugar. Jake y su equipo salieron rápidamente de su nave y usaron sopletes para perforar el casco. Dentro de la plataforma, se encontraron en una instalación enorme. El arma de asedio ocupaba la mayor parte de la estructura. Un cañón tan grande que parecía imposible que pudiera existir. Los soldados de Kraygot estaban por todas partes. Lyria estaba dentro. ¿Cuál es nuestra ruta al núcleo de energía? Subiendo la ruta a tu pantalla ahora. Jake, saben que estás dentro. Están enviando todas las tropas disponibles para detenerte. El combate a través de la plataforma fue brutal. El equipo de Jake se movió rápido, usando explosivos y su entrenamiento superior para abrirse paso entre la resistencia, pero estaban sufriendo bajas. Un piloto cayó, luego otro. Para cuando llegaron al núcleo de energía, solo quedaban Jake y otros 2. El núcleo de energía era una enorme cámara llena de conductos de energía y sistemas de control. Jake inmediatamente comenzó a colocar cargas en los sistemas críticos. Pero el comandante de la plataforma, un imponente guerrero krago llamado Talgren, entró en la cámara con un escuadrón de guardias de élite. Lyria, tenemos un problema, dijo Jake, desenvainando su arma. Los veo en térmica, Jake. Ese es el maestro de guerra Talgren. Nunca ha sido derrotado en combate. Hay una primera vez para todo. La batalla fue feroz. Los miembros restantes del equipo de Jake cayeron rápidamente, dejándolo solo contra Tal y sus guardias. Jake luchó con todas sus fuerzas, usando el entorno, los estrechos pasillos, todos los trucos que conocía. Logró derribar a los guardias, pero Talgren parecía imparable. El maestro de la guerra Kraygot era enorme, rápido e increíblemente hábil. Hizo retroceder a Jake paso a paso hacia el borde de la cámara. El arma de Jake se estaba quedando sin munición. Sangraba por múltiples heridas. Era el fin. Iba a morir aquí. Entonces la voz de Lyria llegó a través de su comunicador. Jake, las cargas. La secuencia está completa. Solo actívalas,
pero no tendré tiempo de escapar. Sí, lo harás. Créeme. Jake esquivó otro ataque de Talgren y se lanzó hacia el panel de control. Sus dedos volaron sobre los controles, activando la secuencia explosiva. Talgren rugió y cargó contra él, pero Jake rodó hacia atrás en el último segundo. Cargas armadas. 30 segundos para la detonación. Jake, ve a la esclusa de aire occidental ahora. Corrió. Talgren lo persiguió, pero las explosiones ya estaban comenzando. Secciones del núcleo de energía comenzaron a fallar, enviando cascadas de energía a través de la cámara. Jake llegó a la esclusa de aire occidental justo cuando la voz de Lyria llegó de nuevo. La nave de rescate Belin está en tu posición. Salta. Jake presionó los controles de la esclusa de aire y saltó al espacio para un aterrador. La retirada Krago se completó en 12 horas. Su flota se dispersó por el sistema. Muchas naves huyendo al espacio profundo mientras otras intentaban reagruparse. Pero las fuerzas combinadas de los Belterín de la Tierra los persiguieron sin descanso. Esta vez, el enemigo no tendría oportunidad de recuperarse y atacar de nuevo. Jake pasó esas 12 horas en la enfermería de la estación de mando recibiendo tratamiento para sus heridas. Nada ponía en peligro su vida, pero tenía quemaduras, cortes y 3 costillas rotas. El médico, un anciano Velaryon llamado Corin, lo curó mientras negaba con la cabeza. Ustedes, los humanos, son increíblemente valientes o increíblemente insensatos, dijo Corin. A veces pienso en ambas cosas. Lyria lo visitó en cuanto los médicos se lo permitieron. Parecía agotada pero aliviada. Al entrar en la habitación, Jake intentó mantenerse firme a pesar de sus heridas. Ni se te ocurra, dijo, empujándolo suavemente hacia abajo. Ya has hecho suficiente por un día. ¿Está el planeta a salvo? Sí, las fuerzas terrestres se rindieron en cuanto su flota huyó. Estamos procesando a los prisioneros y comenzando la evaluación de daños, pero la capital está a salvo. El planeta entero está a salvo gracias a ti. Gracias a nosotros, repitió Jake. Tu coordinación táctica fue perfecta. Nunca he trabajado con nadie que entendiera el flujo del campo de batalla como tú. Lyria se sentó junto a su cama y le tomó la mano. Trabajamos bien juntos. El peso de las palabras no dichas pendía entre ellos. Habían sucedido tantas cosas el último día. Habían cambiado tantas cosas. Pero antes de que pudieran hablar de ello, el propio rey Vendal entró en la enfermería. Jake intentó levantarse de inmediato, pero el rey le hizo señas para que se detuviera. Vendal era alto y majestuoso, con cabello plateado y ojos que habían visto siglos de historia. Observó a Jake un largo instante antes de hablar. Capitán Michei, ya ha salvado mi mundo 2 veces. Mi gente tiene una deuda con usted que jamás podrá saldar. Su Majestad, solo cumplía con mi deber. Su deber es con la tierra, no con Esbara. Y sin embargo, aquí está. Barendal miró a su hija y luego volvió a mirar a Jake. No estoy ciego, capitán. Veo lo que está creciendo entre usted y mi hija. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Lyria se puso de pie. Padre, este no es el momento. ¿Cuándo será el momento? La galaxia está observando. Los medios de comunicación de nuestros 2 mundos. No dejaré de hablar de ustedes 2. Cada acción que realizan juntos es analizada y debatida. No podemos ignorar esta situación por más tiempo. ¿Qué sugiere, Su Majestad?, preguntó Jake. Barendal guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. La tradición belterana es antigua y estricta. Los miembros de la familia real deben casarse con cuidado. Cualquier consorte potencial debe pasar por pruebas para demostrar su valía. Estas pruebas ponen a prueba la fuerza, la sabiduría y la dedicación a nuestro pueblo. Muchos candidatos han fracasado. Algunos han muerto. Padre, no puede estar sugiriendo nada. Todavía no estoy sugiriendo nada. Simplemente estoy explicando la realidad de nuestra situación. Vendal miró a Jake.
Si quisieras tener una relación con mi hija, estas pruebas serían necesarias. No son fáciles ni negociables. Me sometería a cualquier prueba que fuera necesaria. Dijo Jake sin dudarlo. Incluso si eso significara dejar tu carrera militar, tu vida en la tierra, a tu gente. Jake abrió la boca para responder, pero la cerró. No había pensado tan a futuro. Su carrera lo era todo para él. Era su identidad, su propósito. Al ver su vacilación, Vendal asintió. Como pensaba, esta no es una decisión sencilla, capitán. Y hay otra opción. Se volvió hacia su hija. Lyria, podrías optar por renunciar a tu derecho al trono. Podrías vivir con el capitán Michei sin la carga del deber real. No, dijo Lyria de inmediato. Mi gente me necesita. Todavía nos estamos reconstruyendo. Seguimos siendo vulnerables. No puedo abandonarlos. Entonces ambos se enfrentan a una decisión imposible, dijo Vendal con tristeza. El capitán Michei no puede estar contigo sin renunciar a todo lo que es. Y tú no puedes estar con él sin abandonar tus responsabilidades. Te doy una semana para decidir. Después, el consejo exigirá una respuesta formal. El rey se fue y Jake y Lyria guardaron un profundo silencio. Finalmente, Jake habló. Quizás tenga razón. Quizás nos hemos estado engañando pensando que esto podría funcionar. No digas eso, Lyria. Sé honesta. ¿Qué clase de vida tendríamos? Tú serás reina. Yo soy un soldado. Estaríamos constantemente en diferentes direcciones, sin tener la oportunidad real de estar juntos. Así que, ¿qué estás diciendo? ¿Qué deberíamos rendirnos? Estoy diciendo que tal vez debamos aceptar la realidad. Lyria se puso de pie y Jake pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Después de todo lo que hemos pasado tras reencontrarnos contra todo pronóstico. ¿Quieres simplemente irte? No quiero, pero no veo otra opción. Entonces no estás buscando lo suficiente. Caminó hacia la puerta y se detuvo. El Jake que conocí de niña nunca se rindió ante nada. Me enseñó a seguir intentándolo incluso cuando las cosas parecían imposibles. ¿Dónde está esa persona ahora? Se fue y Jake se recostó en la cama médica mirando al techo. Le dolían las costillas, le dolían las quemaduras. Pero nada de eso comparado con el dolor en el pecho que no tenía nada que ver con sus heridas. Durante los siguientes días, Jake se recuperó físicamente mientras luchaba mentalmente. Caminó por la capital en recuperación de Svara, viendo el daño que se había hecho y la reconstrucción que estaba en marcha. Dondequiera que iba, Belance le daba las gracias. Los niños le pedían autógrafos. La gente lo llamaba héroe, pero él no se sentía como un héroe. Se sentía como un cobarde que no sabía cómo luchar por la persona que más le importaba. Al cuarto día, la almirante Hayes llegó a Selvara con una flota de naves terrestres. Encontró a Jake sentado en un jardín conmemorativo construido para honrar a los que murieron en el primer ataque. Me enteré de tu conversación con el rey, dijo, sentada a su lado. Las noticias corren rápido. La Junta de Ascenso se reunió. Quieren convertirte en el almirante Jake, el más joven en la historia de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Estarías a cargo de toda la flota del borde exterior. Es todo por lo que has trabajado. Jake debería haberse sentido emocionado. En cambio, se sintió aturdido. Es todo un honor. No pareces estar contenta. Ya no sé qué soy. Hace una semana, sabía exactamente quién era y qué quería. Ahora todo es confuso. Hayes guardó silencio un momento. ¿Te cuento una historia? De joven, estuve comprometida con un hombre al que amaba mucho. Era científico, brillante y amable, pero quería una vida sencilla, un chico de casa, estabilidad, y yo quería las estrellas. Quería aventura y mando. Así que elegí mi carrera. Lo dejé. ¿Te arrepientes? Todos los días. Pero también sé que no podría haber sido feliz viviendo su vida, y él no podría haber sido feliz viviendo la mía. Algunas decisiones no tienen las respuestas correctas. Jake.
Solo tienen consecuencias con las que tenemos que vivir. Después de que Aye se fuera, Jake caminó hacia el lugar que había estado evitando, el escondite secreto en el bosque detrás de la casa de su infancia, o mejor dicho, las ruinas de la misma. El pequeño fuerte que él y Lyria habían construido apenas se mantenía en pie, desgastado por 20 años y los recientes daños de la batalla. Encontró a Lyria ya allí, sentada entre las ramas rotas y las lonas rasgadas. Levantó la vista cuando él se acercó, y él pudo ver que había estado llorando. He estado pensando en lo que dijiste, empezó Jake. En la persona que solía ser. El niño que nunca se rendía. Jake, no debería haber dicho eso. Esta situación es imposible. Lo entiendo si me dejas terminar. Se sentó a su lado. Ese niño que construyó este fuerte contigo. Creía en lo imposible. Creía que un chico humano y una chica extraterrestre podían ser amigos aunque sus mundos estuvieran a años luz de distancia. Creía que la amabilidad importaba más que las diferencias. Creía en promesas que a los demás les parecen tontas. ¿Qué dices? Estoy diciendo que aceptaré las pruebas. Haré lo que sea necesario porque prefiero pasar mi vida intentando ser digno de ti que preguntándome qué podría haber sido. Lyria le agarró la mano. Pero tu carrera, tu vida en la tierra, mi carrera se trataba de servir y proteger. Puedo hacerlo en cualquier lugar. Y me enseñaste que el hogar no es un lugar. Son las personas las que te importan. Eres mi hogar, Lia. Siempre lo has sido. Las pruebas son peligrosas. Podrías morir. Entonces moriré intentándolo. Pero no creo que lo haga porque te tendré ahí animándome como lo hiciste cuando me enseñaste a ver el universo de otra manera. Se abrazaron en las ruinas de su fuerte de la infancia y por primera vez en días, ambos sintieron esperanza. Al día siguiente presentaron su decisión al rey Vendal y al consejo. Jake permanecería en Svara y comenzaría las pruebas tradicionales. Lyria continuaría sus preparativos para eventualmente liderar a su gente, y juntos trabajarían para fortalecer la alianza entre sus mundos. El anuncio causó sensación en los medios tanto en la Tierra como en Svara. Algunos lo celebraron, otros lo cuestionaron, pero a Jake y Lyria no les importó la opinión pública. Estaban enfocados en el futuro que estaban construyendo juntos. La historia saltó 5 años hacia adelante. La guerra con el Imperio Krago finalmente había terminado. Las fuerzas combinadas de la Tierra, Salvara y una docena de otros mundos aliados habían hecho retroceder al enemigo, liberando los sistemas conquistados y forzando la rendición. El almirante Jake Michei comandaba la flota conjunta que ganó la batalla final. Sí, almirante. Jake había superado las pruebas, demostrando su valía mediante pruebas de combate, sabiduría y dedicación al pueblo Belín. No había sido fácil. Casi había muerto 2 veces. Pero con el apoyo de Lyria y su propia determinación, lo había logrado. El consejo lo había aceptado, y la ley Belín se había modificado para permitirle servir en el ejército de la tierra, a la vez que mantenía una posición de honor en la sociedad Belín. Ahora, de pie en el puente de su nave insignia mientras entraba en la órbita de Selvara, Jake contemplaba el planeta que había salvado 2 veces y que ahora llamaba hogar.